este tema que tiene que ver con las propiedades de la matriz rocosa y los métodos para su determinación. Estamos hablando que la matriz rocosa es la parte más sólida de la roca, ¿no? Propiamente los núcleos de roca que se recuperan durante la exploración. Estamos hablando de esa parte y es el que le vamos a llamar matriz rocosa. Se distingue del macizo rocoso, porque en el macizo rocoso, aparte de estar la matriz rocosa, bueno, pues ya está afectada por una serie de fallas, fracturas, intemperismo, rellenos de grietas, etcétera, ¿no? O sea, tenemos ahí pues muchas otras cosas que afectan al macizo rocoso. Aquí nos vamos a referir solamente a la matriz, ¿ok? Bueno, entonces como matriz vamos a tener dos propiedades, al igual que en los suelos. La matriz rocosa va a tener propiedades índice y propiedades mecánicas. Las propiedades índice pues nos van a ayudar a clasificar y a identificar bien las características de la roca, y bueno, pues nos van a dar algunas otras que van a ser necesarias tomar en cuenta durante el diseño. Considero que la más importante va a ser el peso específico, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuáles son esas propiedades índice? Pues la primera es la composición mineralógica. Ya hablamos acerca de los diferentes minerales que componen a la roca, dependiendo del origen. La fábrica, que es cómo están dispuestos esos minerales dentro de la matriz rocosa, y su textura. Aquí en la composición mineralógica lo que nos interesa también es ver el porcentaje de minerales, ¿no?, que existen dentro de la matriz rocosa. Pues era la cuestión el tamaño del grano también es importante para ver cómo van a estar unidos esos granos unos con otros y cuáles son los cementantes. Pues, o sea, que se agregaron como obviamente el color, ya hablamos del color en el caso de las rocas ígneas, que es particularmente importante. Hablamos de un color claro a un color oscuro. Cuando tenemos colores oscuros existe un mayor número de ferromagnesianos, y los colores claros son los feldespatos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en el tema del color, pues también es importante poder determinarlo con precisión. De hecho, dentro del archivo que les mandé, por ahí aparece una tabla de colores, ¿no?, que nos permite identificar más bien las tonalidades y el color, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los métodos de determinación? Tenemos la descripción visual y la utilización del microscopio, ya sea óptico o electrónico, así como la difracción de rayos X. En el caso de la porosidad, pues nos va a dar idea precisamente del número de poros o de la cantidad de vacíos con los que cuenta la matriz rocosa, y se puede determinar de manera indirecta en función del peso específico. Estas dos propiedades están íntimamente relacionadas. A mayor porosidad, menor peso específico, y a menor peso específico, mayor porosidad, ¿no? En cuanto al contenido de humedad, bueno, pues la técnica para la determinación del contenido de humedad es la misma que en el suelo. Se somete la muestra a una temperatura de 120 grados durante 24 horas para saber la diferencia de los pesos, ya sea húmedos y secos. Esa diferencia nos va a dar el contenido de agua. Aquí hay un error, no es contenido de humedad, sino contenido de agua, y que existe en la roca, ¿no? Perdón, pudiera ser importante, o es importante, la determinación de humedad, porque al igual que en el suelo, a una mayor cantidad de humedad, pues vamos a tener menores resistencias, ¿no?, menores resistencias. En cuanto a la permeabilidad,
bueno, de estas tres igual hay que aplicar técnicas de laboratorio específicas para rocas, ¿ok? O sea, no son las técnicas de laboratorio tradicionales que hemos visto en el suelo. Por ejemplo, el peso específico, ¿no? Aunque seguimos haciendo uso o peso volumétrico, aunque seguimos haciendo uso de la teoría de Arquímedes. Ustedes recuerdan, la teoría de Arquímedes nos indica que el volumen de agua desalojado es igual al volumen inmerso dentro de un volumen que se sumerge dentro del agua, ¿no? Aquí vamos a cambiar el agua por mercurio, porque el mercurio es un material inerte que no se mezcla con ningún material, ¿no? Y bueno, en el caso del suelo, si ustedes recuerdan, bueno, se labraba un cubo, ¿no? Y ese cubo se envolvía en parafina y se sumergía en agua e indirectamente sacaba su volumen. Lo mismo vamos a hacer aquí, pero lo vamos a sumergir en mercurio, y el mercurio, pues como le digo, no se mezcla tiene esa particularidad, no se mezcla con ningún otro elemento, y bueno, pues permite determinar el peso específico, ¿no? Entonces es una técnica de laboratorio especial, cuidadosa, porque el mercurio también es un material radioactivo, entonces tenemos que tener cuidado en su manejo. Bueno, el siguiente sería un coeficiente de permeabilidad K, aunque en la práctica es muy poco solicitado, en la práctica profesional es muy poco solicitado, muy pocas veces lo solicitan, debido principalmente a que pues tenemos permeabilidades muy altas, ¿no? O sea, es decir, la conductividad es muy baja, y porque es prácticamente impermeable, ¿no? La matriz de la roca es impermeable. Entonces, por eso es que no es muy común solicitar pruebas de permeabilidad a la matriz rocosa. Sabemos que la permeabilidad secundaria, o sea, sería la permeabilidad primaria, la de la matriz rocosa, y la secundaria, pues estar en función más bien de la presencia de las fallas, grietas, fracturas, estratificaciones, todas las estructuras geológicas por donde fluye el agua, pues esas realmente son las que controlan la permeabilidad del macizo rocoso, ¿no? Bueno, aquí dice que existe, porque sí existe una prueba para hacer la permeabilidad de la matriz rocosa. Aquí también aparece otra propiedad, que es la durabilidad y la alterabilidad. Estas dos propiedades sí son importantes, debido a que se requiere, por ejemplo, en el caso de bancos de materiales de roca, pues necesitamos garantizar que esa roca sea resistente, porque va a estar sometida a acciones mecánicas importantes, como es el caso de los pavimentos, ¿no? Y pues lo mismo sucede con la alterabilidad, ¿no? Si tenemos que una roca va a estar sometida a cambios de humedad, o va a estar sometida a algunos químicos, o a alguna cuestión particular, por ejemplo, cambios de temperatura, que pueden alterar la composición química de la roca, pues también existen algunos ensayos específicos para poder determinar la alterabilidad. Bueno, eso en cuanto a las propiedades índice, ¿no? En cuanto a las propiedades mecánicas, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Aquí sí es bastante importante. La más común y la más pedida, vamos a decir, y que controla inclusive algún parámetro de clasificación geomecánica, como es el índice, el RMR,
pues damos una calificación en función de la resistencia a la compresión simple. Bueno, existen varios tipos de ensayo que se realizan para determinar la resistencia a la compresión simple. El más común es el ensayo de compresión uniaxial, ¿no?, en donde tenemos un núcleo de roca y lo colocamos en un marco de carga y determinamos la resistencia mediante la aplicación de una carga, la cual dividida entre el área nos va a dar la resistencia a la compresión última. Tenemos algunos otros ensayos, por ejemplo el ensayo de carga puntual, que es un ensayo indirecto que nos va a dar la resistencia a la compresión, y el martillo de Smith, que es más bien un ensayo de campo. ¿Okay? La otra resistencia que también es importante determinar es la resistencia a la tracción, sobre todo cuando los macizos rocosos están sometidos a fuerzas de tensión, como es en el caso de los claves de los túneles. Necesitamos saber cuál es la resistencia a la tracción o a la tensión. Existen dos tipos de ensayos, uno que es la tensión directa y otro que es la tracción indirecta. Ambos también se pueden correlacionar con la resistencia a la compresión simple, estos dos ensayos. El siguiente es la velocidad de ondas sísmicas, que es la velocidad de onda cortante P, y la S es la onda de compresión y la onda de cortante, y nos pueden dar también un parámetro para ver desde el punto de vista dinámico el comportamiento de la matriz rocosa. Estos otros dos, que es la resistencia triaxial, para obtener los parámetros C y Phi, para lo cual se hacen ensayos de compresión triaxial. Aquí hay que recordar que, bueno, en el caso de los suelos, labrábamos una muestra, ¿no?, prácticamente la tallábamos, la moldeábamos a unos ciertos diámetros, y pues se sometía a esfuerzos de compresión en una cámara de lucita, a unos esfuerzos de compresión o a unos esfuerzos y después se hacía un esfuerzo desviador. Lo mismo se hace en la roca, pero ahora los núcleos de roca, por las presiones que es necesario aplicar para que falle la roca, pues se van a insertar dentro de un cilindro de acero, ahorita lo vamos a ver, y aquí vamos a cambiar el agua por aceite, ¿no? Y bueno, pues como le comento, necesitamos más esfuerzos confinantes en la roca, y obviamente también más esfuerzos desviadores, entonces por lo tanto pues hay que cambiar el equipo, ¿no? Bueno, luego sigue la siguiente, que es la deformabilidad de módulos, la deformabilidad para obtener los módulos de deformación elástica de Poisson, que es ya sea estáticos o dinámicos, y el módulo, este es el módulo de Young y este es el módulo de Poisson. Este se obtiene directamente de la pendiente de la curva de esfuerzo de deformación, y este se obtiene de la relación entre la deformación lateral y vertical, ¿eh? O sea, esta es una relación que nos va a dar cómo se comporta la roca una vez que es sometido a carga. Y tenemos que, bueno, ¿cómo se determinan estos valores? Pues también instrumentando el núcleo a través de un ensayo de compresión uniaxial, que es en esto una resistencia a la compresión simple, o triaxial también, y también se pueden aplicar ensayos de velocidad sónica para obtener los módulos dinámicos. ¿Okay? Bueno, entonces en esta tabla se indican cuáles son las principales propiedades de la matriz rocosa y cómo se determinan. Bueno, lo que yo les voy a enviar, voy a subir, ya sea más tarde, hoy más tarde o mañana,
van a ser las normas ACTM de algunas de ellas, las más importantes, ¿ok? En esas normas ACTM viene indicada cómo se tiene que realizar la prueba, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza el equipo? Bueno, más bien, la introducción, el equipo necesario, el método de ejecución y la interpretación vienen en esas normas ACTM. ¿Por qué es tan importante esas normas ACTM? Porque están internacionalmente aceptadas, ¿no? Excepto en el bloque allá de los rusos y los chinos, que no tienen a los gringos. Ellos tienen sus propias normas, o también los europeos, pero pues son como copias, ¿no? Los europeos son las copias de los gringos. Entonces ahí vienen esos métodos. Yo se los voy a pasar, ustedes lo van a traducir, las van a realizar el resumen correspondiente y bueno, yo les voy a dar la fecha para que ustedes entreguen ese resumen correspondiente. A continuación aquí, bueno, obviamente vamos a ver aquí en clase pues las más importantes, por ejemplo, cómo se realiza y cómo se interpreta una resistencia a la compresión simple, a la tracción y bueno, al ensayo de carga puntual, el martillo de Smith. Lo vamos a ir comentando conforme vayamos avanzando en este tema, que son precisamente las que vamos a ver. Vamos a detallar cómo se hace la prueba del peso específico, peso volumétrico, para que por lo menos pues tengamos idea de cómo se hace. Regularmente pues están programadas para hacerlos en el laboratorio de la escuela, pero bueno, vamos a buscar algunos videos. Creo que no hay todavía, si no pues los vamos a explicar aquí en clase. Vamos a ir avanzando en cada una de ellas. Bueno, aquí adelante de este capítulo 3, bueno, este es el capítulo 3, específicamente el tema 3.2 del libro permítanme un momento, ¿sí? Bueno, entonces aparecen en este capítulo algunos cuadros que nos van a dar algunos valores típicos. Aquí aparecen valores típicos y las propiedades en función del tipo de roca, ¿ok? Por ejemplo, aquí aparecen gneiss, el gabbro, que serían roca, bueno, el gabbro, el gneiss sería una roca metamórfica, pero sería el granito, el basalto, serían rocas intrusivas, esta sería extrusiva. Este es el valor típico del peso específico, y por acá anda la porosidad. Por ejemplo, aquí en el basalto es particularmente interesante porque puede ser muy baja la porosidad, del orden de 0.1, y puede llegar a 2 veces el valor de la porosidad, porque existen basaltos, si ustedes recuerdan, que tienen una textura vesicular, ¿no?
sobre todo pues aquellos basaltos que se enfriaron en la superficie, que dejaron escapar gases y dejaron esa estructura como de pollitos, ¿no? Entonces la porosidad en esos casos es 2. ¿Y por qué es importante la porosidad? Bueno, pues por ejemplo, si el basalto va a estar sometido a altas cargas y tiene una alta porosidad, existe el riesgo en esa capa que esa estructura vesicular no sea lo suficientemente resistente. Y bueno, pues a lo mejor hay que darle algún tratamiento al basalto, ¿no? para soportar esas cargas altas. Bueno, aquí aparecen en función de cada uno de las rocas, por ejemplo la sal tiene un peso volumétrico de 1.2, pero tiene una alta porosidad, ¿no? 5 en porcentaje. La andesita, bueno, aquí prácticamente las rocas más comunes, ¿no? Esos serían como las propiedades más comunes. Aquí también lo que les comentaba, los valores típicos de la pendial macero acuosa. Por ejemplo, un granito puede llegar hasta 10 a la menos 12 metros sobre segundo, o 10 a la menos 14 centímetros sobre segundo, ¿no? Entonces es una permeabilidad prácticamente impermeable, ¿no? La permeabilidad es muy alta de la matriz rocosa, por eso es que les comento que pues, prácticamente no es muy común que se pidan pruebas de permeabilidad en la matriz rocosa. Por ejemplo, aquí aparecen algunas clasificaciones del índice de durabilidad, ¿no? de la roca. La durabilidad regularmente se determina mediante la aplicación de una prueba que se llama desgaste de Los Ángeles. Ya ustedes seguramente lo vieron en sus clases de vías terrestres, que consiste en meter una muestra de roca dentro de un cilindro de acero y meter una carga de acero que realmente son balines, y bueno, hacer girar ese cilindro de acero, y los balines van a desgastar precisamente a la roca en su interior. Y bueno, la fracción que queda pulverizada con respecto a la fracción que queda sana nos va a dar un porcentaje de desgaste. Y bueno, pues aquí viene la durabilidad, que la podemos relacionar con el desgaste correspondiente. Aquí también vienen algunos valores de resistencia, que son importantes, a la compresión simple para diferentes tipos de roca, ¿no? Por ejemplo, la caliza puede estar entre 600 y 1400 kilogramos por centímetro cuadrado. Haciendo una comparación, por ejemplo, con el concreto más resistente que podemos nosotros hacer de manera artificial, pues andamos en valores de 400, ¿no? De 400 kilogramos por centímetro cuadrado. Nada más para que nos demos una idea, la cuarcita, que tiene 3200 kilogramos por centímetro cuadrado, pues están 8 veces más la resistencia de un concreto de alta resistencia, ¿no? Entonces, las rocas pueden tener altísima resistencia. Aquí aparecen los valores medios, el rango de valores y la resistencia a la tracción o a la tensión también en kilogramos por centímetro cuadrado. Estos valores son indicativos, son muy valiosos, están aquí, sobre todo cuando tenemos que adoptar algún valor y cuando estamos haciendo anteproyectos, ¿no? Ya en el proyecto ejecutivo se tienen que sacar los valores reales, hacer los ensayos para demostrar que pues, estamos considerando las resistencias adecuadas, ¿no? Pero bueno, pues estas tablas nos ayudan mucho cuando estamos haciendo anteproyectos o proyectos que no sean definitivos, ¿no? Otro valor, bueno, aquí viene alguna clasificación en función de la resistencia. La compresión simple, bueno, aquí vienen
algunas clasificaciones, ISRM, Geological Society of London, Wieniawski y algunos ejemplos de roca que andan en estas resistencias. Bueno, aquí vienen las rocas sedimentarias por origen, el tema del RQD, el índice de velocidad de macizo rocoso. También aquí viene esta tabla, que son como una referencia de permeabilidad. Bueno, aquí más adelante vamos a ver el tema de cómo se realizan las pruebas de compresión simple, que nosotros lo vamos a ver a detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí también vienen los valores de Pi y de C para roca sana, y pues igual en una prueba triaxial vamos a tener valores muy altos de resistencia y también valores altos de ángulo de fricción interna, inclusive sobrepasar aquellos valores de 45 grados, ¿no?, de ángulo de fricción. Entonces pues también es una referencia para poder tener más o menos un valor, ¿no?, obviamente en función tanto del tipo de roca como su calidad correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un basalto que está vesicular, podemos tener una cohesión, adoptar esta tabla para temas de anteproyecto, poner una cohesión de 200, un ángulo de 48. Si es un basalto de muy alta resistencia, pues aquí andarían los valores de cohesión 600 y 55 grados, ¿no? Gracias. Entonces, como les comento, es una información bastante Igualmente, Inge, gracias. Hasta mañana. completa, ¿no? Bueno, aquí aparecen algunos esquemas de cómo se realizan los tres principales tipos de resistencia en núcleos de roca. Aquí vemos la compresión simple, no está confinado, la compresión triaxial, ya vemos que tenemos un cilindro de acero, aquí tenemos una entrada para el aceite, y bueno, se cierra la válvula y se somete a presión. Obviamente la muestra debe de estar también confinada, bueno, más bien que confinada, sino protegida, para que el aceite no la contamine durante la prueba. Y bueno, pues aquí está propiamente el pistón. Y finalmente tenemos una prueba de extracción indirecta o prueba brasileña, que también podemos correlacionar la resistencia haciendo un ensayo de la roca en esta posición y correlacionarla con la resistencia a la compresión simple, o utilizar este valor para temas de tensión, ¿no? Entonces, pues aquí aparecen estas Sí, está bien. Ok. Ahorita se los envío, ¿va? estos esquemas, y también aparecen pues algunos equipos Es que movieron un con los número, pero en cuales ese se momento hacen se me fue el la internet. determinación Las de cámaras las, que están de interiores de las resistencias. Lo que podemos ver aquí, bueno, pues es la máquina o el marco de carga para pruebas de compresión simple en roca. Aquí aparece otra vez el marco de carga donde se están midiendo las deformaciones. Y bueno, pues aquí la instalación de unos string gauges para medir las deformaciones verticales y radiales, con los cuales podemos determinar los módulos de elasticidad. También está otra que son algunos entonces, de todos modos, que lo iba a checar con usted, pero que no había algunos cinturones tanto problema con los números, que también con los cuales podemos medir las deformaciones radiales, ¿no? Entonces, también hablaron lo que son los comparadores radiales. Que estaba el desfase de más adelante podemos ver cómo interpretar los módulos de elasticidad. Esto lo vamos a ver a detalle. También, una vez que hagamos la prueba, vamos a poner la gráfica correspondiente y la vamos a poner a interpretar en función del 50, tal como aparece en este procedimiento.
que o sea, bueno, ahorita pues, yo le voy a pedir a César los planos y pues serían como que las voy a gráficas más llevar un juego para importantes, usted, ¿no? un juego para el Inge, un juego para mí, Una gráfica de humor, un juego para César, donde podemos pero en determinar carta, la cohesión para y el que ángulo nosotros de podamos rayar si hay dirección correspondiente una vez que se haga el ensayo también tengamos como la prueba. Y bueno, aquí aparece también el dispositivo para la determinación de las ondas sónicas. Y empezaron a hablar sobre costos y eso le digo que... Y bueno, aquí están las ecuaciones correspondientes. César, pues, Y bueno, este es el dinámico, la densidad, la velocidad, etc. Quise grabarlo, pero casi no se escuchaba. Y aquí aparecen las pero eso fue como lo más general. Nos dijo que pruebas para atención nos indirecta. veíamos mañana a las 7 en su casa. Y pues que Entonces, si podíamos llevar casco mañana. también les voy a pedir un resumen del capítulo 3, por lo menos. ¿Dónde están nuestros Ahorita les voy a decir cuáles son para de los ahí ya puntos, modificar y también pero por lo pronto el 3.2 sí es si necesario está que construida la nave. lo haga, ¿no? Un Porque resumen pues, si no, completo. pues, o sea, se iba Como les comento, esto lo vamos a ir viendo les dijeron que iban a estar con durante 3 o 4 clases para ir desarrollando algunas horas de cálculo. iba a estar Y la bueno, nave vamos ya a ir construida. explicando cómo se realiza la prueba, aunque se ve simple. Realmente la implementación en laboratorio, la calibración del equipo, los accesorios periféricos y todo, pues realmente lleva un tiempo Pues no significativo dijo, para dijo poder que lleváramos los planos por cualquier implementar cosa, la prueba por cualquier cosa. en un laboratorio. O sea, yo creo que preparados como y adicional ese para Bueno, ver entonces pues ya de hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Y como les comento, yo voy a subir bueno, nos dijo que al rato iba a hablar con usted. las normas ACTM correspondientes para que vayamos trabajando a la par, Ahorita se los ¿no? envío y ya Conforme cualquier a la cosa. norma, bueno, vamos viendo a detalle también cada una de las pruebas, pero las que vamos a ver básicamente aquí es Bye. el peso volumétrico, compresión simple con determinación de módulos, tracción indirecta, carga puntual y martillo de Smith. También lo vamos a ver porque también se aplica mucho en el campo. ¿Ok? Tengo hambre y la Jóvenes. niña puso su computadora para la puerta y dice que no puede Sí, por favor. Bueno, entonces los invito a que se den una ojeada ahí al capítulo 3 de González de Vallejo, Ingeniería Geológica de González de Vallejo, que es el libro que acabamos de ver para que puedan ustedes leer pues, sobre todo el tema 3.2, ¿ok? Obviamente sí. Creo yo. Y si no, ni modo. Sí, profe, está bien. Bueno, pues nos vemos por favor el próximo martes y empiezo a subir las normas. Gracias. Yo entré y Gracias. me vi en su casa y yo caminé rápido y le dije, no puedo pasar, ¿verdad? Y me dice, no. Y así enojada, ay, pues ¿por qué se pone ahí que coma cola? ¿Sí o no, sí o no? Y le dije, ¿por qué no agarras la mesa, la recorres y la pones? Porque siempre es Porque